De todas maneras, el acuerdo que se ha hecho es mejor que no acordar. Y el acuerdo que se ha hecho es mejor, por ejemplo, pero mucho mejor, que el que hizo el anterior gobierno con el Club de París. El anterior gobierno con el Club de París no pidió quita. No pidió quita en los intereses. No pidió plazo de gracia. Y hasta nos cobraron punitorios. El Club de París, excepcionalmente cobra punitorios. A los argentinos nos cobraron un punitorio. Fue un acuerdo bastante mejor en ese sentido que el que se celebró con el Club de París. O fue bastante mejor que los acuerdos que se celebraron para pagar las deudas que teníamos con los arbitrajes gerenciales, o los que se celebraron, por ejemplo, para pagar la deuda con Repsol. Bueno, por supuesto que a nadie nos gusta, pero esto es necesario para poder generar condiciones que nos permitan volver a tener crédito, contar con crédito. Como cualquier particular necesita crédito, cualquier particular necesita crédito que quiera, en determinados momentos lo puede necesitar. Renunciar al crédito a priori es irracional. Hay que fijarse cuáles son las tasas, cuál es el destino de ese crédito. Bueno, los países también necesitan crédito, porque si estamos trabajando siempre pagando las cosas sin crédito, bueno, son las generaciones presentes las que tienen que hacerse cargo del esfuerzo. Es necesario que también obras que van a disfrutar las generaciones futuras sean también solventadas por ellos. Necesitamos crédito, si no el ajuste es terrible y sin acuerdo no hay crédito. Yo creo que sí, el foro sí, yo creo que sí va a ser además relativamente fácil lograr la aprobación, porque los propios gobernadores y los intendentes del Frente para la Victoria están reclamando que se haga este acuerdo, porque ellos también, los gobernadores y los intendentes, necesitan que aparezca el financiamiento para la provincia, porque en la medida que aparezca el financiamiento y más barato para la provincia, parte de ese financiamiento va a ir para los municipios también. Son los propios gobernadores los que están pidiendo arreglar. Claro, nos hubiera gustado, ojalá que nos perdonen la deuda. Sería muy lindo poder decir, hacerle creer a la gente que había posibilidad de que nos perdonaran la deuda. No nos la iban a perdonar. Y el costo que íbamos a pagar los argentinos iba a ser tremendo. Y hay que ser responsable. No se trata de hacer declaraciones que nos van a quedar bien con la gente, pero que después generan muchísimos problemas. Hay que ser responsable y hay que actuar como corresponde, procurando evitar males mayores. Sí, para los sectores más vulnerables de la sociedad, claro, devolverles el IVA para todos los que tienen la tarjeta social, claro que se puede hacer. Es un reclamo que nosotros veníamos haciendo al anterior gobierno y que nos había aceptado. De la misma manera, yo mismo soy autor de un proyecto de reforma de los impuestos directos, entre otros el impuesto a las ganancias, que hace 4 años que lo presenté y ni se dignaron ni siquiera sacarlo del cajón. Y es una reforma. Ahora se han dado un paso importante, pero eso es suficiente. Hay que avanzar en otra cuestión, hay que modificar las escalas y las alícuotas, y hay que agregar el impuesto a la renta financiera, y hay que gravar más el juego, y hay que gravar más la minería, y hay que gravar títulos y acciones. Eso está en el proyecto que yo he presentado, por ejemplo, y hay que modificar también en bienes personales, y hay que hacerlo progresivo. Es una exageración. Hoy está alcanzado por el impuesto a los bienes personales un universo que no debería estar alcanzado. ¿Por qué razón? Porque no se actualiza el monto no imponible desde el año 2000. Bueno, tiene trabajo informal, tiene seguramente planes sociales y tendrá el beneficio del IVA. Los que tienen trabajo informal suelen tener trabajos sociales porque no figuran como trabajadores, suelen tener beneficios sociales o tarjeta social y no pagan. En todo caso, a esos sectores no les alcanza las decisiones que se han tomado con ganancias. Eso sí, en ese sentido están perjudicados. Por eso el IVA se representa para ellos un beneficio del 21%, que la mayoría de ellos, habrá que ver cuál es el porcentaje, tienen ayuda social, tarjetas sociales. ¿Cómo está la situación del campo y qué visión tiene? Y del campo había, no todo el campo, porque el campo no es uno solo, igual que cuando se habla de la minería. La minería no es una única minería, no es solo la mega minería, hay muchas explotaciones mineras. En el campo pasa lo mismo, hay que distinguir. Yo diría que los pequeños y medianos están bastante mal. Los más grandes, los que hacían soja, estaban perdiendo rentabilidad, pero se encuentran en mejor situación. Las economías regionales habían perdido absolutamente la rentabilidad, de manera que era necesario recuperar esa rentabilidad para el sector agropecuario. Ahora, a mí me parece que también debemos discutir cómo se distribuye hacia dentro de la cadena agropecuaria esa rentabilidad recuperada. Y me preocupa el hecho de que algunas exportadoras estén pagándole menos de lo que vale la tonelada del trigo, por ejemplo, o de otros productos de economías regionales,
en el mercado internacional y se están quedando con una ganancia que debería ser de los productores. Esto, si no se corrige, también requiere una intervención del Estado. ¿Qué es lo más grave que dejó el gobierno anterior y cuál es el desafío más importante que tiene este gobierno? Mire, yo le diría que el gobierno anterior no es que no aprovechó una circunstancia extraordinaria, digo que no la aprovechó como podría haberla aprovechado. Era un mundo extraordinariamente favorable, podríamos haber avanzado en energía, podíamos haber avanzado en transporte, podíamos haber modificado el sistema tributario, el sistema financiero para ponerlo al servicio de la producción, podíamos haber aumentado las inversiones. Sin embargo, algunas cosas se hicieron. Lo más complicado que deja, yo diría, es la situación macroeconómica, un endeudamiento, un déficit de 450.000 millones de pesos y no tenemos cómo financiar. No podemos seguir emitiendo. Si emitimos, la economía explota en poco tiempo. Va a pasar algo así como pasó con la convertibilidad. Necesitamos crédito. Una de las dificultades que dejó es precisamente la falta de acceso al crédito. Si arreglamos ahora con los hold-up, podemos volver a tener acceso al crédito. Otro de los problemas que había dejado era el atraso cambiario. Estábamos como en la convertibilidad. El dólar a este nivel hacía que nosotros no pudiéramos exportar. O pudiéramos exportar mucho menos de lo que teníamos que exportar. Otro de los problemas graves que dejó es la escasez de reservas. Nosotros para producir con la industria nacional necesitamos dólares, porque esas industrias nacionales que producen bienes en la Argentina necesitan importar muchas cosas y no teníamos dólares para pagar esa importación. La escasez de reservas era otro problema, el cepo cambiario. Bueno, estas son algunas de las cosas que macroeconómicas que son complicadas. Para colmo de males, súmele usted el hecho de que la economía en el mundo está cayendo y súmele el hecho usted de que los precios de los productos primarios, de los granos y los productos primarios en general también está cayendo. Eso hace que sea una situación complicada y hay que explicarla no por el placer de explicarla. Ojalá se pudiera decir otra cosa, para que la sociedad sea consciente de las situaciones que debemos enfrentar, de la magnitud de los problemas y que se requiere un esfuerzo de todos. Por supuesto, el mayor esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen y veo que algunos sectores de los que más tienen no están haciendo el esfuerzo, sino que como hace el pescador a río revuelto se están aprovechando del río revuelto. Yo creo que todos los argentinos deben someterse a la justicia. Si la llaman a la presidenta como testigo, la presidenta tiene que ir a responder. Cualquier argentino, es la justicia la que está disponiendo eso. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en la justicia y tenemos razones para no confiar en la justicia, porque no actuamos con independencia y es necesario recuperar la credibilidad de la justicia. Decir justicia es una generalidad. En realidad, los argentinos no tienen confianza en la justicia que tiene que investigar casos en los que está comprometido el Estado. Por supuesto, un juicio de divorcio, en un juicio de divorcio acá en Chivilcoy, el Estado no se va a meter, pero en aquellos casos en los que están comprometidos funcionarios del Estado, allí sí se puede meter el Estado. Y lo cierto es que se ha venido metiendo mucho, entonces nadie tiene confianza y algunos creen que todos actúan como actuaron ellos. Nosotros tenemos que estar muy atentos a que la justicia funcione con independencia del Poder Ejecutivo, del Congreso, de cualquier forma de poder, de los poderes económicos, de cualquier forma de poder. La justicia tiene que ser independiente, debe aplicar el derecho, en función de los hechos, aplicar el derecho, lo que diga la ley, y no perseguir ni proteger a nadie.